caraqueño estaba integrado por integrantes de lo que se conoce como el mantonaje caraqueño o los criollos de Caracas, siendo este un grupo, digamos, elitesco y cerrado que buscaba la independencia política, ante todo. Y fue lo que finalmente el 19 de abril se concretó como paso inicial o paso fundacional del tránsito institucional del antiguo régimen a la República, ya que el 19 de abril de 1810 los caraqueños asumen el mando de su provincia. El Cabildo Caraqueño, convertido en cuerpo de representación popular, da pie a la primera Junta Suprema en defensa de Fernando VII en América, que guardaba en su seno pretensiones independentistas. Aquel día, el mantonaje caraqueño, como ya se dijo, capitalizó aquel momento. Su intención era lograr la independencia política. ¿Cómo hacía esto? Sustituyendo a las autoridades españolas por autoridades caraqueñas en este caso. Aquel día el Cabildo, en la sesión del Cabildo, se transformó en Junta Suprema de los Derechos de Fernando VII. El Cabildo de Caracas se transforma en Junta Suprema y al hacer esta transformación asume la soberanía. Ya el poder extranjero español quedó sin efecto. De hecho, Vicente Emparan, que era el capitán general, y las autoridades de Hacienda y el Real Consulado cesan en sus funciones y son asumidas por representantes criollos o por representantes de la Junta. Además, el poder militar o la fuerza militar representada por los batallones de Pardos de Aragua y de Carabobo se suman al movimiento del 19 de abril, dejando sin fuerza de fuego al capitán general, consumándose así lo que se puede llamar un golpe de Estado frente al Imperio Español. Cuando la rebelión del Cabildo de Caracas, órgano ciudadano devenido en suerte de estructura parlamentaria, junto a sectores de la sociedad caraqueña, reacciona ante la crisis en la España invadida y tras la remoción del capitán general Vicente Emparan, constituye la primera Junta Suprema de Gobierno de defensa del rey Fernando VII en América. Es redactada un acta que establece un nuevo gobierno asumido por el Cabildo de Caracas con sus representantes políticos, militares y del clero. Los cabildos de Cumaná, Barinas, Trujillo, Barcelona, Mérida y Margarita crearon juntas similares y se establece la Junta Suprema de las Provincias de Venezuela. El 19 de abril del año 10, digámoslo así, es un grito de autonomía con respecto a los franceses, con respecto al Consejo de Regencia, pero es un grito de autonomía disfrazado, que en menos de 14 meses se va a desenmascarar y va a demostrar su verdadera identidad, la independencia. Y eso lo han certificado los que participaron en el año 10, que se mostraron fieles a Fernando VII, pero que un año después estaban hablando del rompimiento con el nexo colonial, con el yugo extranjero, y hablaban de la necesidad de una patria libre, autónoma y soberana. De esta junta es una de las que más se ha dicho, que es una junta conservadora por el propio nombre. Pero sabemos por toda la documentación que existe que esta junta es claramente revolucionaria, que además es una junta popular, que fue un movimiento popular porque en esta junta actuó el pueblo en la calle. Cuando se formó la junta, cuando se derrocó el gobierno imperial español que estaba en manos de Emparan aquí en el territorio venezolano, el pueblo en la calle fue el que rechazó el gobierno imperial y rechazó al gobernador y capitán general Emparan. También se ha dicho que esta fue una junta donde actuaron únicamente la élite de la sociedad conformada por los señores de letras y por los curas y la gente de la iglesia, y eso también la documentación prueba que no es así, que también actuaron los militares, tanto los militares de la élite blanca como el sector de los pardos o mulatos, que era un sector de las clases populares, de las clases excluidas de la sociedad venezolana. Por tanto, podemos decir que el 19 de abril de 1810 y la Junta
es un movimiento cívico-militar, es un movimiento popular y es un movimiento claramente revolucionario. El 19 de abril se constituye una Junta de Gobierno Autónoma, pero ahí no actuaron solo los mantuanos, no fue solo por obra de los mantuanos que se llegó a esa decisión. Ahora han salido a la luz unos documentos que estaban en el Archivo General de la Nación, que siempre estuvieron allí, donde se ve que eso fue todo un movimiento de conspiración en la que ciertamente participaron mantuanos, es decir, miembros de esa élite criolla caraqueña, pero también participaron pardos, también participó gente de color, y fue además un movimiento cívico-militar. Allí participaron integrantes de las milicias que se reunían desde hacía tiempo con los pardos. Y en Parán estaba claro en eso. Y el 1 de abril se iba a dar esa revolución. Y en Parán alguien develó el movimiento y en Parán detuvo a varios de ellos. Y no pudieron hacerlo el 1 de abril, pero ahí se siguió conspirando hasta que el 19 de abril ya estaba mejor armada el movimiento. Y esa gente que estaba abajo del balcón sabía lo que estaba ocurriendo, sabía cuál era el plan de ese día. Que hubiese otras personas que se acercaron porque vieron mucha gente congregada y fueron por curiosidad, es lógico pensar que lo haya sido. Pero ahí estaba el grueso, eran conspiradores que sabían toda la trama y sabían que era lo que se perseguía y estaban alertas por si acaso era necesario intervenir. Entonces eso fue el 19 de abril. ¿Por qué es un movimiento claramente revolucionario? Porque no se explicaría que en menos de un año esa junta llama a un congreso, se hace un reglamento que lo hace Juan Germán Rocio, un reglamento para elecciones de un congreso constituyente. Esa misma junta dice apenas el 20 de abril que próximamente serán convocadas todas las provincias para que nombren representantes y no le da el nombre de congreso, pero lo anuncia de una vez, ¿no? Anuncia que van a ser sometidas las decisiones y el gobierno supremo a la convocatoria de representantes de todas las provincias de lo que fue la Capitanía General de Venezuela. Pero en agosto ya se llama a elecciones, entre agosto y de 1810 ya se están escogiendo los diputados de ese congreso y ese congreso